Listo, ya está grabando, ¿cierto? Sí, listo. Sí. Listo. Bueno, entonces vuelvo a leer. Entonces, Diana es una reconocida científica que es invitada a dar charlas en muchos congresos científicos a lo largo del año. Aunque Diana quisiera asistir a todos los congresos, las fechas de algunos de ellos se sobrelapan. Diana quisiera escribir un programa que reciba los días de inicio y finalización de cada congreso y determine a qué congresos asistir de tal modo que se maximice la cantidad de congresos a los que pueda asistir sin presentar sobre lápiz entre dos congresos. Entonces, para este problema hay dos ayudas que se dan. La primera es que suponer que los días del año se numeran del 1 al 365 y que los congresos están ordenados por día de finalización, que pues esto ayuda bastante para no tener que andar como con fechas, sino ya solamente con números enteros. Y acá la segunda ayuda es que es bueno diseñar y desarrollar una función para que para un congreso C, determinar para ese congreso el último que se reciba sin que se sobrelape. Y ahí se utiliza esta función en la definición de la ecuación de recurrencia. Entonces, como habrán visto en la tarea y como ciertos pasos a seguir para resolver estos problemas. Entonces, el primero de ellos es especificar el problema describiendo las entradas y salidas, que es siempre bueno que hagan definir eso con anterioridad para ya más adelante saber a qué se refieren cuando definan precondición y poscondición y todo lo que se programe. Después es definir una ecuación de recurrencia, después es dibujar el grafo de necesidades y finalmente ya sería desarrollar el algoritmo de programación dinámica e indicar la complejidad espacial. Entonces acá en especificación del problema tenemos la tabla de siempre que contiene, claro, ya le hago zoom. Listo. ¿Ya se ve mejor? Bueno. Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, es la tabla de siempre que indica si el dato es entrada o salida, el nombre del dato, el tipo de dato y la descripción del dato. Entonces, acá el primer dato es una entrada que se llama S y es un arreglo que para este caso se toma de 1 hasta N inclusivo, que este es el arreglo con los días de inicio de cada congreso. Dicho esto, hay otra entrada, la cual se llama E, que es nuevamente un arreglo de 1 hasta N inclusivo de naturales, que son los días de final de cada congreso. Y la única salida que se presenta es X, que es un conjunto de naturales, que es el conjunto con el mayor número de índices que representan los congresos a los que puede ir dianas sin cruces. Listo. Entonces ahora vamos a continuar al decir la precondición. Bueno, antes, ¿alguien tiene alguna duda respecto a las entradas? ¿Alguna inquietud que tengan? Cualquier cosa. Bueno. Entonces, acá para la precondición, nosotros tenemos como dos restricciones. Pues como dos restricciones. La primera es que los congresos están ordenados por fecha de finalización. Y la otra es que cada congreso, el día de inicio es menor o igual al día de finalización, porque un congreso no puede terminar antes de comenzar. Y dicho eso, se plantea la siguiente precondición. Entonces, acá es que para todo i entre 0 y n, la fecha del congreso anterior, de fin del congreso anterior, debe ser menor que la fecha de fin del congreso actual, o que en caso que las fechas del fin del anterior y el actual son iguales, pero en ese caso el anterior comienza antes que el actual. Y la otra condición es que, para todo i entre 0 y n, el congreso comienza antes de terminar. ¿Clara la precondición para todos? Yo tengo una pregunta ahí. Sí, sí. ¿Ese es el comienzo del congreso? Sí.
O sea, imaginen que el congreso es un índice de ambos arreglos, que donde S sub i representa la fecha de inicio del congreso i y E sub i representa la fecha de inicio del congreso, la fecha de fin del congreso i. Ok, y digamos en la última que dijiste, donde decimos que SI menos 1 Acá. menor a SI arriba, ajá, ahí Ah, a qué nos referimos. es que acá esta parte de arriba hace como referencia al orden en el que están los congresos, en los arreglos. Entonces, esta primera parte indica que el congreso actual, que sería el congreso I, termina después que el congreso anterior. O si el congreso anterior y el congreso actual tienen la misma fecha de fin, en ese caso la fecha de inicio del congreso anterior debe ser menor que la actual. Ah, listo, gracias. Listo. Una pregunta, pero no debería ser como que el congreso anterior termine antes de la fecha del congreso actual, que empieza el congreso. No porque, o sea, como es que los datos de eso sería para el conjunto, para la salida. Acá estamos en la precondición que tenemos las listas de los congresos. O sea, como en ese día está guardada la información de todos los congresos, incluyendo los cruces. Entonces, lo que nos importa de eso es que las listas estén ordenadas y que un congreso siempre termine después que comienza. Sí, perdón, me confundí, pensé que ya estábamos en la postcondición. No, Claro, no hay problema. Listo. ¿Algún otro o puedo seguir? Listo. Entonces, ahora ya seguimos con la postcondición, que para esto nos vamos a ayudar definiendo un predicado adicional. En nuestro caso, el predicado, vamos a definir un predicado que se llame NC, que para un conjunto A verifica que no haya congresos que se sobrelapen. Entonces, acá está la definición de este predicado, que entonces que para todo i y j que perteneciente a A, con tal de que i sea diferente de j, y que I y J estén entre 0 y N. Eh, y que o el congreso I empieza después de que termine el congreso J, o el congreso J comienza después de que termine el congreso I. ¿Está claro este predicado? ¿Cómo esto se asegura que no haya sobrelapes? Acá me dejó entrar algo. Ahí, listo. Claro. Entonces, o sea, Federico, hicimos este predicado que, al que le entra un conjunto A, que bien podría ser X, que es un conjunto de naturales, que contiene índices que hacen referencia a congresos. Tiene un arreglo con las fechas de inicio de los congresos y un arreglo con las fechas de fin de los congresos. Entonces implica que para todo I y J que pertenecen al conjunto A, y que I y J sean diferentes, o sea, que I y J no hagan referencia al mismo congreso, entonces para cuando los que todos los I y J tienen que estar presentes como dentro del rango posible, que sería entre 1 y n, y que para eso, esto acá tenemos que verificar que no se sobrelapen. Entonces, ¿qué es decir que no se sobrelapen? Que, por ejemplo, si yo tengo un congreso que empieza el lunes y termina el miércoles, un congreso que se sobrelaparía sería uno que empiece el martes y termine el jueves, porque ahí tendría que estar en dos lugares a la vez. Entonces, ¿cómo lo preguntamos? Entonces le preguntamos que el congreso I empiece después que el congreso J, o que el congreso J, o sea, que el congreso I empiece después de que termina el congreso J, o que el congreso J empieza después de que termine el congreso I. ¿Está más claro? Listo, perfecto. ¿Algún otro duda? Listo. Yo tengo una pregunta. ¿Claro?
S, I y J son como las posiciones en el arreglo A, ¿cierto? En el conjunto A. No son posiciones, sino A es como un conjunto que tiene índices, o sea, que tiene, sí, tiene como números que hacen referencia a congresos. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer un ejemplo. Digamos que tienes como entradas los siguientes datos. Y acá pongo las salidas. Entonces, digamos que tienes un congreso que empieza el día 1 y termina el día 3. Después otro que empieza el día 2 y termina el día 3. Después uno que empieza el día 3 termina el día 4. Uno que empieza el día 5 y termina el día 6. Y uno que empieza el día 7 y termina el día 8. Entonces, tendríamos estos. Entonces, como nosotros definimos acá el rango que va desde 1 hasta n, acuérdense que es importante definir los rangos. En este caso, los índices ya no serían como usualmente los tratamos, que es de 0 a n-1, sino que serían de 1 hasta n. Entonces, S sub 1 sería 1, S sub 2 sería 2, S sub 3 sería 3, S sub 4 sería 5 y tal. Listo. Entonces, con esto, digamos, el N se verificaría para un conjunto de índices que no, eso, como que no se sobrelapen. Entonces, un ejemplo de A puede ser 1, 4, 5, que tenga esos números. Entonces, este 1, 4, 5 hace referencia a que se tendría el congreso 1, que sería que empiece el 1 y termine el 3, el congreso 4 que comienza el 5 y termina el 6, y el congreso 5 que comienza el 7 y termina el 8. Que entonces, como esta sería como la forma de respuesta, que es la lista de los índices que no se sobrelapen. Entonces, cuando verifiques esto, coges dos índices presentes en A. Entonces, en este caso podrías coger 1 y 4. Verificas que los índices sean diferentes para no mirar el mismo congreso, porque si claramente se sobrelaparía. Y verificas primero que esté en el rango adecuado, que ambos estén en el rango adecuado, y verificas el congreso I comienza después de que termine el congreso J. Entonces miramos, digamos que I es 1 y J es 4. En ese caso, el congreso I, que sería 1, comienza después de que termine el congreso 4. Miramos las fechas. S sub 1 es igual a 1, entonces comienza el 1, y el congreso 4 sería este, termina el 6. Entonces no. I y J son estos. Sí, como I y J, o sea, I y J son números que hacen parte del conjunto A, pero que esos números, pero todos los números del conjunto A son índices o sea, son índices que hacen referencia a congresos a congresos. Entonces, el congreso acá, en el 1 hace referencia al congreso 1, que sería que comienza en S sub 1, el día S sub 1 y termina el día E sub 1. Listo. Entonces, ahí tenemos A1. Así. Entonces, el congreso 1, que sería el I, empieza el día 1, y el congreso J, que sería el 4, termina el 6. Entonces, acá comienza después de que termina J, no. Pero si miramos la otra condición, que si el congreso J comienza después de que termine el congreso I, miramos. Entonces, el congreso J, que sería el 4, comienza el día 5. El congreso I, que sería el 1, termina el 3. Entonces, aquí ya se cumple. Y así de ese modo como se verifica que no haya sobrelapes. ¿Te quedó clara la duda? O, Sí, sí, gracias. listo, perfecto. Bueno, y una vez definido ese predicado, ya podemos seguir con la poscondición. Entonces, ¿cómo la definimos? Definimos que primero que nuestro conjunto de salida efectivamente no tiene sobrelapes, que se encarga de esto, y verifica que, que para todo conjunto Y que no tenga sobrelapes, el tamaño de Y debe ser menor o igual al tamaño de X, que X es nuestra salida.
¿Quedó clara la duda? Pues la poscondición. ¿Alguna duda, pregunta? No, porque le pones menor o igual. Porque pueden haber más de un conjunto que tenga, o sea, si dos conjuntos tienen la misma salida, entonces, o sea, como del mismo tamaño. O sea, lo que nos piden es maximizar la cantidad de congresos a los que asisten sin que se presenten sobre el lápiz. Entonces, supongamos que en nuestro conjunto, dados dadas las entradas, encontramos que hay dos posibles conjuntos de índices para los que se pueda, es más, para este mismo, como tenemos A y tenemos A sub 2, que digamos que tenemos A sub 1, que en este caso tiene los índices 2, 4 y 5. Estas dos respuestas serían correctas para el programa, porque si te fijas en los índices, como 4 y 5 no se sobrelapan, y acá 1 no se sobrelapa ni con 4 ni con 5, y 2 tampoco se sobrelapa con 4 ni con 5. Entonces ambos tienen el mismo tamaño. Pero si yo dejara que esto solamente como menor, entonces como que no funcionaría la respuesta porque precisamente nuestro, existe otro que tiene un tamaño igual, pero igual sigue siendo el tamaño máximo. Ah, ok, ok, listo. O sea, en el caso que le acabas de explicar, ¿se escogerían los dos, tanto A sub 1 como A sub 2? No, se retornaría solamente uno de los dos. O sea, ¿Y porque cuál? eh, como está planteada la respuesta, se retornaría el A sub 1 con el algoritmo, pero eso como depende de cómo plantees la parte del algoritmo para como recuperar los congresos a los que deberías asistir. Ok, gracias. O sea, pero el algoritmo desarrollado acá particularmente retornaría a sub 1, pero podrían haber respuestas que retornan a sub 2 o podría retornar alguno que sea un A sub 3, que sea 3 4 5. Listo. ¿Ya quedó clara la postcondición? Bueno, Yo supongo que tengo una sí. duda, es que no entendí bien, no sé si puedo repetir, o sea, NC, o sea, mientras que NC me devuelva el conjunto con congresos que no se Eh, traslapen. no, Y, una cosa, NC no retorna ningún conjunto. Esto retorna un boolean, pues verdadero o falso, sobre si el congreso A no tiene sobrelápiz. O sea, si el conjunto A, pues sí, dentro del conjunto A, sus congresos no tienen sobrelápiz. ok, o sea, que me devuelva true. Ya entiendo, Sí, gracias. Ya, o sea, sería true y que también y que también se cumpla que si yo tengo otro conjunto Y sea menor, eso, eso tampoco lo entendí. sí. O sea, como esto verifica que tu conjunto X, que como tenemos acá es nuestra salida, que ese conjunto no tenga sobrelápiz. O sea, como que Diana, se llama Diana, ¿cierto? Sí, que Diana pueda asistir a todos los congresos presentes en X sin que haya sobrelápiz, sin problema, porque no se sobrelapa. Y esta otra parte se encarga de que en caso de que exista algún otro conjunto que no se sobrelape, su tamaño debería ser menor o igual al de X. Ah, Cuando dices cuál es porque no se sobrelapan los dos arreglos de la precondición, ¿cierto? No necesariamente, porque si te fijas, acá hay varios sobrelapes. Por ejemplo, acá el Congreso 1 empieza el día 1, termina el día 3. Acá el Congreso 2 empieza el día 2, termina el día 3. Entonces acá habría un sobrelape. Y el Congreso 3 comienza el día 3, se sobrelapa con el 2 y el 1 y termina el día 4. Entonces, como es que X
Cuando el tamaño de x es igual al tamaño de y, se refiere a que hay dos posibles conjuntos con la misma cantidad de índices, o sea, del mismo tamaño, para que no haya sobrelapes. ¿Quedó claro, Miguel Alejandro? Sí, sí, gracias. Listo, perfecto. Bueno, ¿algún otro duda o sigo con la ecuación de recurrencia? Bueno, va a seguir. Entonces, definir. Y entonces, como nos estaba en la ayuda 2, acá nosotros ahora tenemos que definir una función para determinar que para un congreso C, el último congreso termine antes de que este comience sin que se sobrelape. Entonces, para esto nosotros definimos esta función, no, f de s de c, que dados los arreglos con días de inicio del congreso y los arreglos con día de fin del congreso, y un congreso C, vamos a definir el último congreso antes de C para el que no haya sobrelapes. Entonces, comenzamos acá con el caso base, que en este caso esto retornaría 0 si para todo congreso entre 0 y C, sería entre, incluir, eh, no, acá, entre 0 y C, S sub C es menor o igual que E sub I. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá tenemos la fecha de inicio de nuestro congreso C y acá tenemos las fechas de fin de todos los congresos. Entonces, esta función debe retornar 0 si todos los congresos eh, con índice menor que C terminan después de que este comience. Y la otra parte de la función es que debería retornar el, el máximo, o sea, el congreso I más el índice más alto que haga referencia a un congreso cuya fecha de fin, cuya fecha de fin termine antes que nuestro congreso se comience. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando existe ese congreso. Cuando si existe algún congreso que pueda cumplir eso, retorna el máximo de eso. ¿Quedó clara la función? ¿Alguna duda respecto a esto? Que sí es importante que la tengan clara para qué es f. Listo. F es una función que definimos, que como acá arriba nos dieron esta ayuda, que dice diseño y desarrollo, una función que para un congreso C determina el último congreso que termina antes de C sin sobrelaparse. Y nos dice que utilicemos esta definición en la ecuación de recurrencia, que esto es una ayuda que dan desde el enunciado. Entonces la función f lo que hace es que es una función que definimos que es algo así como un predicado de ayuda muy parecido a n sub c, que creamos precisamente para que nos dé ese último congreso que termina antes de que el congreso se comience. Entonces, si no hay ningún congreso que termine antes que nuestro congreso se comience, la función deberá de retorno a 0. Y en caso de que exista algún congreso que termine antes que nuestro congreso se comience, entonces deberá retornar el último congreso que lo cumpla, o sea, el congreso más alto que lo cumpla. ¿Sí es claro para todos? Cuando nos referimos al congreso más alto, ¿qué queremos decir? El congreso como más, el último congreso que ocurre, o sea, como en este caso, o sea, como sería el último, digamos que nuestro congreso C en este caso sería el congreso 5 que sería el que comienza el día 7 y termina el día 8. En ese caso, el último congreso más alto sería el 5-6, porque precisamente es el último congreso que termina antes de que el actual comience. Que como en todos estos congresos, terminan en los días 3, 4 y 6, que todos esos, que son como son menores a 7, terminan antes que este comienza.
pero nos pide el último, entonces retornamos precisamente el último que está presente. El que termina más recientemente, sin que importe cuándo empezó. Sí, el que termina más recientemente, Catalina. Con fecha final más próxima a la fecha de inicio. Sí, pero Valentina, es a la fecha de inicio del Congreso, sí. Y la fecha, y esa fecha final debe ser antes que esa fecha de comienzo. Importante tener como todo eso claro para que después no ocurran errores. Entonces ahora ya, como ya definimos esta función, podemos seguir a plantear la ecuación de recurrencia. Entonces para esta ecuación, como que hay dos, está el caso base, que es, si no hay congresos, se debe soltar un valor de cero. Porque precisamente si no tenemos como, o sea, si no hay, si las dos vías están vacías, indica que no hay congresos, pues no puede ir a ningún congreso. Y la otra condición es que si hay congresos, toca decidir entre descartar el congreso actual o ir al congreso actual y descartar los anteriores congresos que se crucen con el actual. Entonces acá vamos a tener la ecuación de recurrencia, que por cierto les digo, esta ecuación de recurrencia n sub i retorna la cantidad de congresos a los que puedo ir sin que se sobrelapen. O sea, como la máxima cantidad de congresos a los que puedo ir sin que haya sobrelapes de congresos. Entonces acá, ¿cómo definimos esta ecuación? Pues comenzamos siempre, como siempre, con el caso base. Tenemos que si es igual a cero, puedo ir a cero congresos porque pues no habría congresos. Y acá tendríamos el máximo de... Ahora tendríamos el otro caso. Entonces, ¿acá qué hacemos? Siempre que sea mayor a cero, o sea, si estoy mirando el caso que haya más, por lo menos un congreso, entonces tengo que decidir entre lo que me dé más congresos o los que ir. Si descarto, si decido no ir al congreso actual, entonces sería yendo al congreso I menos uno, o sea, que sería la respuesta, tomando en cuenta el anterior congreso, o tomo en cuenta el congreso actual. Ah, claro, qué pena, Juan José. Entonces, que nosotros tenemos la opción de descartar el congreso actual y nos quedamos con los congresos que teníamos antes, con la respuesta antes del actual, o tomamos el congreso actual y tomamos los congresos para, descartamos el actual y todos los congresos que sobrelapan desde esto. ¿A qué se refiere con eso? Acá, si se fijan, hacemos un llamado a n, pero no sobre i, sino por f sub i. ¿Eso qué es lo que hace? Esto nos retornaría la cantidad máxima de congresos a los que podría ir yendo al último congreso que no se sobrelapa con el actual. ¿Hay ¿Alguno respecto a esto? Yo tengo una duda. Claro. Si en la función teníamos tres entradas, ¿por qué en la ecuación solo hay una? Ah, ya. Es que eh, acá, pues, acá se omitieron porque realmente como acá se asume que ya se conocen los arreglos de entrada y de salida, pero fácilmente acá se puede decir como ese. O sea, es que SI solamente denotan que los arreglos de entrada y de días de inicio y de días de fin de los congresos. En cambio, I nos dice como el congreso en sí. Ah, ok, ok. O sea, como para términos de la cuestión de recurrencia, supongo que no habría mucho problema con dejar el congreso ahí porque ya como se sabe que los otros congresos son ahí. Entonces, si lo quieres poner nuevamente, no habrá problema. Pero, pues para cuando hagas el algoritmo, sí toca poner todos los datos. Tengo una pregunta también. Claro, Para cuando solo nos dan un congreso, ¿eso sí da uno? sí, porque si quieres acá voy a pegar los datos. Entonces acá tenemos,
tenemos solo un congreso, entonces ignoramos de acá para adelante. Entonces tenemos el congreso que empieza el día 1 y termina el día 3. Entonces ahí hagamos el ensayo de I igual a 0. Entonces I igual a 0 sería 0. Ahora, I igual a 1 y sería mayor que 0. Entonces miramos el máximo. Entre 0, que sería m de I menos 1, o 1 más m de f de s de I. Entonces miramos, estamos trabajando con el congreso I, que sería el que comienza el día 1 y termina el día 3. Entonces, una vez entramos acá, me di cuenta que podría ser así, pena. Entonces entramos. Miramos acá las condiciones. Acá vemos que nuestro C en este caso sería 1, porque solo tenemos un congreso, y es el que pasamos por parámetro. Entonces, 0 menor a I menor que 1. Entonces, eso es como fuera de rango, como sería rango vacío. Entonces, esto sería verdadero. Por lo tanto, retornaría 0 la función. Entonces miraríamos el resultado de la función, de la ecuación de recurrencia para el caso m de 0. Y como nosotros habíamos definido que m de 0 era igual a 0, sería 0 más 1. Sería un congreso. Ah, sí, ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Antes de seguir con el grafo de necesidades. Yo tengo una pregunta en lo que acabas de explicar. O sea, ¿por qué dijimos que era 0? Porque solo tenemos en cuenta el congreso que va de 1 a 3. Sí. Eh, porque, o sea, ¿por qué quitamos el 0? Ok. No, en lo último que explicaste dijimos que, o sea, era solamente el congreso que va de 1 a 3, ¿cierto? No incluimos ningún otro. Sí, o sea, como cuando, ¿te acuerdas? Es que para la ecuación de recurrencia nosotros siempre tenemos que tener, acuérdate que en estos casos, como cuando trabajamos con ecuación de recurrencia, nosotros trabajamos como el problema hasta, en este momento, en este caso la ecuación de recurrencia, M sub I trabaja el problema hasta que hay, para los I primeros congresos de la lista. Entonces nosotros comenzamos con ese I igual a 0, indicando que primero vamos a mirar el caso base para cuando no hay congresos en la lista, que en ese caso pues no pudiera ningún congreso. Y el otro, y después ya miramos cuando dice mayor que 0, que ya hay por lo menos un congreso en la lista. Entonces miramos, entonces tenemos únicamente el congreso 1, 3, y con ese congreso miramos, miramos la función, el último congreso que no se sobrelapa. Entonces, como ya miramos ahorita, dado que esto es rango vacío, sería 0. Ah, Y, listo. y como eso es 0, entonces miramos la respuesta de la ecuación de recurrencia para ese m de 0, que como definimos anteriormente, es 0. Y ahora miramos el máximo entre m de y menos 1, o sea, m de 0 o 1 más m de 0. Y pues 1 más m de 0 es más que m de 0. Listo, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda con la ecuación? No. Bueno, entonces puedo seguir con el grafo de necesidades. Y acá, pues para poder explicarlo Eh, mejor, hice este conjunto de datos y no Nicolás, qué pena, una claro. pregunta así súper pequeñita que me acaba de surgir. Lo que pasa es que yo no entiendo bien, o sea, cuando separaste el uno del 3 ahí el tamaño que sería I sería 1. Entonces, tú lo que acabaste de Ah, decir es que se tiene en la parte de abajo de la función, de la ecuación de recurrencia, se tiene max de m de 0 y 1 más m de 0 también, ¿verdad? Porque la función f devolvería 0. Entonces ahí sí. sería el máximo entre 0 y 1 y pues solo va a devolver 1. No, eso es para cuando hay solamente un valor. O sea, si quieren acá con, bueno, si quieren ahí hacemos
el ejercicio con todo el conjunto de datos. Entonces, antes de eso agrego otro dato, que sería acá el 5, 8, para ya explicar después el grafo de recurrencia. Entonces acá voy a poner m, que va a tener los datos. Vamos a hacer como tal, vamos. Entonces vamos a trabajar con él. Entonces acá veamos. Nosotros comenzamos con igual a 0, que indica cuando no haya congreso. En ese caso, como es igual a 0, m sub 0 sería 0. Así, una cosa a tener en cuenta es que tanto S como E tienen rango de 1 hasta n, pero m tiene rango, pues, o sea, como la función llenaría la matriz, pues en este caso el vector, de 0 hasta n, para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá tenemos que la posición m sub 0, como ya definimos, era 0. Para m sub 1, hicimos el ejercicio, ya sabemos que es 1. Entonces ahora, hagámoslo para m sub 2. Entonces, para el congreso 2. Entonces, primero revisamos la función f de s e i, en este caso sería con el congreso 2, y miramos. Primero verifiquemos, ¿existe algún congreso antes que termine, que no se sobrelape con este? Entonces miramos, nuestro congreso 2 comienza en el día 2. Miramos todos los congresos anteriores. En este caso solo hay un congreso antes que este, que sería el 1.3, pero este se sobrelapa. Como se sobrelapa, entonces no existe, sería que no existe ningún congreso de eso. Y entonces entraríamos por esta parte, sería 0. Dicho esto, nosotros tenemos que escoger entre el máximo, entre m de i menos 1, o 1 más m de 0 otra vez. Como ya definimos, m de 0 es igual a 0, entonces 1 más m de 0 sería 1 y m de i menos 1 sería 1, o sea, igual lo que pase, esto es 1. Hacemos el ensayo con el congreso 3. Comienza el día 3, termina el día 4. Comenzamos mirando el anterior, verificamos, los dos congresos anteriores terminan el mismo día que este comienza, entonces nuevamente la respuesta sería 0, entonces otra vez queda como m de i menos 1, en este caso m de 2, que sería 1, o 1 más m de 0, en este caso otra vez sería 1. Ahora, seguimos con el congreso 4, que sería el 5, 6. Entonces, f de s, en este caso sería para el congreso 4, el día de comienzo es el día 5. Entonces, miramos y vemos que acá estos tres congresos terminan antes de que este comience. Entonces acá entonces ya sabemos que por lo menos existe un congreso que termina antes que este comienza, así que simplemente buscamos el último congreso, como el inmediatamente anterior. En este caso sería el congreso 3. Entonces acá tendríamos el máximo entre i menos 1, que sería n sub 3, o 1 más n sub 3. Y entonces sería entre 1 o 2, entonces en este caso la respuesta sería 2. Hacemos el ejercicio para este siguiente dato, que sería el congreso que comienza el día 5 y termina el día 8. Entonces, como comienza el día 5, ahí vemos que estos tres congresos terminan antes de que este comienza, entonces sabemos que pues, existe, entonces entramos por acá y buscamos el máximo. En este caso vuelve a ser el 3. Y entonces miramos, toca buscar el máximo entre m de i menos 1, en este caso 2, o m de 3 más 1. Entonces serían prácticamente lo mismo, sería 2, 2, entonces da igual, 2. Y finalmente miramos el último congreso, que comienza el día 7. Los congresos del 1 al 4 terminan antes de que este comience. Miramos el último que lo cumple, que sería el 4. Entonces, m de 4, como definimos anteriormente, es 2,
y 1 más m de 4 sería 3. Y como m de i menos 1, que sería m de 4, m de 5 sería, no, sería 2, la respuesta sería 3. ¿Te quedó claro? Sí, sí, así ya me quedó mucho más claro. Qué pena, gracias por el ejemplo. Listo. Bueno, entonces ahora seguimos con el grafo de necesidades que generé este mismo conjunto de datos para esto. Entonces, acá, esto, que acá, disculparán que me di cuenta que me faltaron unas flechas. Acá, que entonces como, si, pues acá está el grafo, que acá sí me faltaron algunas líneas. Por ejemplo, acá falta esta y faltan estas dos. Listo. Bueno, ¿alguna duda respecto al grafo? O, Yo no entiendo una cosa. O sea, todas las líneas deberían ir desde el cero hasta la posición del final. no desde cero, sino como desde esta comparación. Porque como lo que tenemos que hacer es mirar la comparación. Entonces, como la respuesta para el caso uno, la respuesta era, si te recuerdas, cuando hicimos el ejemplo, esto quedaba entre m de 0 o 1 más m de 0. Entonces la respuesta venía como desde el espacio m de 0. Para el 2 la respuesta venía desde m de 1 o 1 más m de 0. Y en este caso da lo mismo, entonces ahí viene desde m de 0 y desde m de 1. ¿Y está claro? Ah, ok, sí, sí, sí. O sea, esto es con el ejemplo, ¿sí? Sí, para el ejemplo. Listo, listo. O sea, las flechitas lo que indican es cuando en algún otro, como otra conferencia está afectada por otro M función de I. Y es como el camino que indica como los congresos a los que deberías ir. O sea, como los congresos a los que estás yendo para llegar a la solución. A ver, espera, creo que me faltó otra. Y acá, y acá me faltó creo que otra línea, qué pena. 6, 5, 4. Sí, es como que son como el camino a seguir como todos los congresos a los que estás yendo para llegar a esa solución. Entonces, por ejemplo, acá ya vimos que podemos, con este conjunto de datos podemos ir a máximo tres congresos. Entonces, miramos, estaríamos yendo al congreso 6, después con esto podemos ir tanto al congreso 5 o al congreso 4. Si vamos al congreso 4, podemos ir al congreso 3 o al congreso 2, si no estoy mal. No, podemos ir al congreso 3 y así. O sea, como si el camino de los congresos a seguir. Bueno, entonces sigamos con el algoritmo, que para este caso, esperen, primero definir el algoritmo de la función. Entonces acá primero, acá está el algoritmo hecho de la función f para poder encontrar eh, el congreso último antes de que comience este. Entonces acá lo miramos. A este congreso le entregarían el arreglo S, que va desde 1 hasta n, el arreglo E que va desde 1 hasta n, el congreso actual, y voy a retornar un J, que sería el último congreso antes de que este comience. Entonces acá la precondición es la misma que la que definimos antes, que es
que estén ordenados y que un congreso comience antes de que termine. Y pues acá lo que hacemos es, iniciamos J como si fuera el congreso anterior al actual, y ahí le preguntamos si J sigue siendo mayor que 0 y si el congreso J termina, termina después de que esto suceda. Si el congreso J se entrecruza. ¿Por qué lo hacemos de este modo? Porque así siempre que el congreso J se entrecruce con el congreso actual, vamos al congreso anterior de J y le volvemos a preguntar si se entrecruza con el actual. Y hacemos y hacemos eso o hasta que J llega a 0, que eso haría referencia al rango vacío, a que todos los congresos se entrecruzan y finalmente retornamos J. ¿Está clara esta función? Ahí la pues condición es que J es igual a 0 o el congreso J termina antes de que comienza y que el congreso... no, segundo, ahí tengo un error, qué pena. Ya, a la pregunta, ¿cómo se con las comas? Así. J, sí. Eh, Siempre que tengas las funciones auxiliares, pues en este caso sí porque es como una función necesaria para el algoritmo y pues en caso de que Jorge les pida implementar el problema, es necesario tener la función J para poder, pues es necesario implementarla para poder acceder a a esos datos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿O sigo con el algoritmo? Bueno, supongo que puedo seguir con el grupo grande. Entonces, acá está. Entonces, para este algoritmo, nosotros definimos la función máximo de congresos a la que le entran. Los congresos, los días de comienzo del congreso, los días de fin del congreso y de retornar el conjunto de naturales. Acá tenemos nuestra precondición, la misma pues la que definimos anteriormente. Y acá comenzamos a definir, inicializar variables. Entonces nosotros definimos que tenemos nuestra matriz, pues nuestro vector m, o nuestro arreglo m, que va desde 0 hasta n, está lleno de naturales, que hace referencia a la cantidad de congresos que tenemos. Tenemos las variables i y a que son naturales, la variable i siendo como lo que usamos para definir el ciclo y la variable a es un auxiliar que ya van a ver para qué lo usamos. Y acá iniciamos esos valores. Decimos que i comienza en 1 y que n de 0 es 0. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque al decir que m de 0 es igual a 0, estamos haciendo el caso base que tenga, este caso base, y de ese modo ya nuestro i puede comenzar en 1 desde 1, porque ya hicimos el caso de que ya solucionamos el caso de i igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras que i sea menor o igual a n, es decir, mientras i sea un índice, pueda ser un índice de este arreglo, vamos a hacer lo siguiente. Acá, eh, que primero en la variable a vamos a guardar el resultado de 1 más m de f de i, que en otras palabras estamos guardando este resultado. ¿Por qué lo hacemos? Para no tener que escribir esto muchas veces. Y para no tener que calcular como esta función más de una vez. Porque si volvemos a poner esto después, se debe volver a calcular el valor de f para eso.
Y una vez definido eso, ahora revisamos qué es lo que pasa. Preguntamos, ¿A es menor o igual que m de i menos 1? En este caso diría, ¿es acaso el valor del congreso anterior es mayor que el actual? O sea, como debería descartar el actual. Si eso pasa, simplemente digo como si descarto el actual y mi valor actual es igual al valor anterior. Por otra parte, si el valor tomando este congreso es mayor que el actual, que el anterior, simplemente mi valor actual sería el valor tomando el congreso. Acá ahora tenemos el condicional. Ay, se me olvidó decir que eh, y es igual a i más 1. Ya. Listo. Entonces acá, con este ciclo, estamos llenando nuestro vector con los valores de los máximos congresos. Entonces ahí, en la posición de m sub n, debería quedar el valor con la mayor cantidad de congresos a los que pueda asistir. Está claro pues, esta parte del algoritmo, que es literalmente implementar la ecuación de recurrencia ahí mismo. Sí, Sí. listo, perfecto. Entonces ahora ya vamos a ver cómo hacemos para obtener la lista de congresos a los que tenemos que ir. Entonces para eso vamos a recorrer la matriz de atrás para adelante. Entonces, o sea, como del último al primer lugar, y definimos que i es igual a n, porque como lo tenemos definido acá, y sale cuando i sea mayor que n, o sea, cuando i sea igual a n más 1, entonces acá le devolvemos a n. Y simplemente hacemos el ciclo que mientras que i sea mayor que 0, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, preguntamos, acá estamos preguntando si el congreso anterior es igual a este congreso. Si eso pasa, simplemente paso el congreso anterior, porque por ahora no me interesa porque no está clara la decisión si tomar o no el congreso, este congreso. Ahora, si son diferentes, eso indica que ya está viendo, ya hay un cambio en la lista. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Guardo el congreso en el que estoy parado eh, y en el arreglo de X y le digo ahí que, bueno, y tú vas a hacer ahora el máximo congreso antes que yo, que no se sobrelape conmigo. Y acá pues ya terminamos el ciclo y el condicional. ¿Sí está claro esto? Hay una parte No. que no entiendo, qué pena. Digamos, Claro. en leaf, cuando ponemos que i es igual a i menos 1, ¿a qué nos referimos? Simplemente estamos mirando cómo, eh, viendo cómo, qué congreso deberíamos tomar. Entonces, entonces si quieres acá lo muestro con un ejemplo. Acá pues ya tenemos el arreglo lleno con los datos establecidos. Entonces comenzamos con i igual a 6. En ese caso nosotros tenemos que nuestro m sub i, que sería nuestro en 3, y m sub i menos 1, que sería 2. Vemos que son diferentes. Entonces, ¿qué pasa si son diferentes? Pues que estoy tomando ese congreso. Entonces simplemente cojo ese congreso, el congreso 6, y digo como, bueno, voy a guardar ese congreso en el conjunto de salida, que sería X, y ahora quiero continuar la búsqueda con el máximo congreso antes de que yo, antes de mí. Entonces, al aplicar la función f de s con 6, según los datos que tenemos acá, eso me daría simplemente que el congreso antes de que se sobrelape sería el congreso 4, teniendo acá los datos. Porque como en el congreso 6 comienza el día 7 y el congreso 5 termina el día 8, se sobrelapa. El congreso 4 termina el día 6. Entonces puedo ir a ese congreso.
Entonces ahora le digo que I va a ser igual a 4. Como I es igual a 4, ahora pregunto, ¿es igual que el anterior? No, es diferente. Como es diferente, yo digo como, bueno, entonces, como es diferente, voy a guardar el 4 y voy a buscar el siguiente congreso. Entonces, guardo el 4, con eso, por ahora el conjunto contiene los datos 6 y 4, que puede ir al congreso 6 y 4. Y ahora, al aplicar la función, digo como, bueno, estoy en el congreso 4. ¿Cuál es el congreso anterior, el último congreso que no se sobrelapa conmigo? Entonces, 1, 2, 3, 4. Congreso 4 comienza el día 5. Vemos que todos los congresos anteriores eh, son congresos válidos, o sea que ninguno se sobrelapa. Así que el máximo sería el congreso 3. Y ahí llego al congreso 3 y pregunto, bueno, este congreso es igual al congreso, es el congreso 3, la cantidad de congresos actual igual a la cantidad de congresos con I-1, son la misma, entonces simplemente reduzco I. Vuelvo a preguntar, ¿es la misma que la anterior? Sí, lo reduzco. Y acá es la misma que la anterior, no, porque ya sería 0 y 1, y simplemente tomo ese, meto ese congreso, el congreso 1, y vuelvo a mirar el valor, pero como el valor de E, pero como ya habíamos visto en los ejemplos anteriores, para el caso del congreso 1, eso da 0. Entonces ahí le estaríamos asignando un valor de 0, y como ya no cumpliría con esto, se sale y puedo ya retornar el valor de x. Y acá ya pues está la postcondición, que es la que definimos. ¿Te quedó claro? Sí, gracias. ¿Seguro? Listo. Bueno, entonces acá eh, hice la implementación para que vean cómo más o menos eso cómo se podría estar viendo por Java. Y en ese caso nosotros, pues acá tengo los datos usados y acá tengo los datos usados, acá tengo esto así para que lo vean paso a paso. En este caso yo definí la función, pues, max congresos dentro del main, pero eso fácilmente lo pueden hacer en otra función. Entonces acá, si fijan, estoy haciendo prácticamente todo al pie de la letra de cómo está el algoritmo. Entonces comencé declarando esto porque nos inicializaron. Acá declaré la variable que va desde 0 hasta n. Una cosa para declarar que los datos iban de 1 hasta n, simplemente declaré los datos con un 0, o sea, como en la posición 0 meterle ceros, y porque yo con certeza ajusté el programa para no mirar las posiciones 0. Y ahora pues creé el arreglo, eh, definí la posición inicial del arreglo como 0, como está acá. Después el valor inicial de i como 1, y ahora el primer while. En este caso, nuestro n es igual a e.length menos 1. N es igual a e.length menos 1, para que lo tengan en cuenta, pero pues acá siempre lo escribí con e.length. Y acá miramos. Primero declaré en A, le asigné el valor, acá está la función, está literalmente muy al pie de la letra, es asignarle el valor del inicio como con menos 1, eh, la restricción del while, en caso de que se entrecruce, simplemente reduzco J para mirar el siguiente congreso y retorno el J, ahí el J válido. Y después acá está la comparación. Entonces, si m de i es igual entonces a n sub i le estoy asignando. Si a es menor o igual que n sub i menos 1, le asigno n sub i menos 1. De lo contrario, le asigno a.
¿Sí está clara esta anotación? Bueno, y al final digo I más para seguir recorriendo el ciclo. Eh, Acá nuevamente, acá le asigno y el valor de n, como vimos acá arriba, es e punto length menos 1. Y acá, pues, acá estos son unas expresiones como tal para que vean la respuesta. Y mientras que y sea mayor que 0, haga todo esto, haga todo esto. Y ahora si corremos esta cosa, eh, ven que podemos asistir a un total de 3 congresos, y los congresos a los que podemos asistir serían el 6, el 4 y el 1, que fueron los que dijimos ahorita con el ejercicio recorriendo la red. ¿Sí les quedó claro? O, Una pregunta acerca de la línea 13 que preguntaste que si nos habían quedado claro. ¿Puedes repetirla, por favor? claro, o sea, es que esta anotación es como otra forma de hacer como un if o else if, que acá simplemente, eso es para cuando estoy haciendo una asignación a algo, que por ejemplo si estoy haciendo if condición a, o sea, como en este caso sería if a menor o igual que n y menos 1, n sub i, asignarle n sub i menos 1. Que esto es cuando pues, la anterior es mayor o igual. De lo contrario, pues sí, de lo contrario, a n sub i, asignarle a. Que es esto mismo, que si te fijas, espérate, acá puedo hacer, no sé si en Eclipse se puede hacer, uh, entonces, ahí logran leer bien el código. Sí. Entonces acá, esta notación es prácticamente a m sub i, asignarle lo siguiente. Acá ponemos nuestra expresión condicional, entonces, a es menor que n de i menos 1, sería esto. El interrogante para indicar que se terminó esa expresión, y eso sería, en caso de que efectivamente A sea menor o igual que n sub i menos 1, asignele m de i menos 1, que sería esto. De lo contrario, asignele A. Ah, listo. Gracias. Listo. Listo. ¿Alguna otra duda? Igual que el anterior, bueno, que como lo veíamos en el Word, va a representar el anterior congreso de antes de C, ¿cierto? El que está más cerca a C. La función f. No, el A que estamos mirando. El A sí. O sea, Ah, acá el A lo que hace es prácticamente el resultado de este pedacito de la ecuación de recurrencia, este pedacito. Que porque lo guardo en una variable, pues simplemente pues, para no escribir todo esto más veces y por eficiencia, para no tener que volver a calcular el resultado de ello. Entonces ahí lo que se guarda en la función f es eh, lo que estamos mirando, el congreso anterior que no se entrelaza. Entonces miramos la máxima cantidad de congresos a los que puedo ir eh, para el caso en que estamos evaluando ese congreso. Y le sumamos uno porque es precisamente indicando que sí vamos a ir a este congreso. O sea, es listo. que acuérdate de lo que habíamos dicho, que la ecuación de recurrencia se basaba en decidir si iba a este congreso o si lo descartaba. Entonces, si descartaba el congreso, que sería prácticamente esta parte, pues, que sería esto. Si descarto el congreso, el máximo número de congresos de los que puedo ir yendo a este congreso hasta evaluar este congreso
es igual a la cantidad de congresos que tenía habiendo evaluado el congreso anterior, porque precisamente este congreso lo descarté. Ahora, si decido ir a este congreso, lo que tengo que hacer es, pues, uno, que sería, voy a este congreso y también voy a estar yendo a todos los congresos, a la mayor cantidad de congresos a las que pueda ir, yendo al último congreso que no se intercruza con este congreso que estoy viendo actualmente. Si está claro para todos. Apunta algo. ¿Sí está todo claro? Perfecto. Bueno, pues supongo que entonces ya puedo terminar la grabación. No sé si Jorge sigue acá presente. Bueno, aquí está. Bueno, pues,